Hola amigos, bueno, este es el video en el cual vamos a analizar la carta de Javier Milei, el presidente de la Argentina, usando la técnica de la dodecatemoria, ¿no? Esta técnica yo ya la usé en el video anterior que posteé para analizar la carta argentina. Y en el video anterior, bueno, yo expliqué un poco cómo se llega a la carta de la dodecatemoria, ¿no? Es decir, la carta de la dodecatemoria es una carta, podríamos decir, complementaria que ofrece información extra para comprender mejor la carta natal y ciertos aspectos de la carta natal que no terminan de cerrar del todo con la realidad. Para resumirlo muy rápido, la dodecatemoria lo que hace es divide cada signo en 12 partes, y que a cada una de esas partes le corresponde un signo del zodíaco. Entonces, los planetas que tenemos en un signo, además de estar en ese signo, están en algún signo de la dodecatemoria, ¿no? En el caso de Javier Milei, por ejemplo, él tiene Sol en Libra, en el último grado de Libra, en el grado kármico, en el grado 29, y se lo toma como un Sol en Libra, pero además ese Sol está en Virgo, en el grado, o digamos en el sector de Virgo de la dodecatemoria de Libra. Entonces se lo toma como si fuera un Sol que está en Virgo, ¿no? Y lo que se hace una vez que sabemos las posiciones de todos los planetas es armamos una nueva carta, que es la carta de dodecatemoria, y esa carta, cuando la interpretamos, nos da nueva información acerca de la persona en cuestión o de la institución en cuestión o de lo que estamos mirando, del nativo en cuestión, ¿no? Así que bueno, vamos a mirar la carta de Javier Milei a ver qué nos puede decir de Javier Milei que no hayamos visto del todo en su carta natal. Por supuesto, yo ya hice un par de videos hablando de la carta natal de Javier Milei. Y bueno, si vamos, esta es la carta de la dodecatemoria. Antes que nada quiero decir que la carta de la dodecatemoria no tiene sentido como carta natal. Fíjense que el bajo cielo está en la casa 12 y el medio cielo está en la casa 6. En ninguna carta, en una carta real, el medio cielo no podría estar nunca en la casa 6, ¿no? Pero bueno, vamos a, digamos, esta es una carta derivada de la otra carta, así que vamos a tomarlo como que es una carta que se puede, digo, que es válida y que se puede interpretar, ¿no? Bueno, vamos a empezar como siempre por el ascendente es Tauro, ¿no? Mientras que Javier Milei en su carta natal real tiene ascendente Géminis, ¿no? Y esto es interesante, porque ¿qué nos dice un ascendente Tauro? Bueno, nos habla de su rol de economista, nos habla de una persona que tiene que ver con la economía, que se presenta como alguien que sabe de economía, ¿no? Si sabemos que la energía de la casa 1 es aquello con lo que nos identificamos, ¿no? Con lo material, con todo lo que tiene que ver con Tauro, ¿no? Entonces, bueno, una persona que es economista, que estuvo toda la vida trabajando con finanzas, ¿no? Para una compañía grande, ¿no? Como el Grupo Ornequian y eso, bueno, tiene mucho más sentido que tenga ascendente Tauro. Es decir, este ascendente Tauro nos explica que esa persona que tiene ascendente Géminis y que parece que es un muy buen comunicador, en realidad tiene que ver más específicamente con el sector de la economía que con el sector, no sé, de algo que tenga que ver con Géminis, como el periodismo, ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver el Sol, y esto es muy interesante, porque yo decía que el Sol de Javier Milei está en Virgo, ¿no? Está en la casa 5 en Virgo. Acá también explico o les recuerdo que la técnica de la dodecatemoria toma los signos por casa, es decir, la casa 5 es Virgo directamente, es decir, no está dividido como Placidus, ¿no? Y que ocupa 2 signos, es decir, cada signo es una casa, como se usaba en la antigüedad, ¿no? Porque esta es una técnica tradicional antigua, de la época helenística. Y bueno, un Sol en Virgo para Javier Milei tiene mucho sentido, porque Javier Milei es una persona, es decir, los economistas en general tienen un trabajo muy virginiano, es un trabajo terriblemente, es decir, los que sepan algo de los contadores, ¿no? de todo ese mundo que tiene que ver con las finanzas, es un trabajo que hay que llenar planillas de Excel, planillas de cálculo, ¿no? Y tenemos 200 columnas y tenemos que sumar uno por uno todos los numeritos, ¿no? Y tiene que darnos la cuenta redonda, y si no nos da la cuenta redonda tenemos que fijarnos dónde está, que nos equivocamos en un decimal o en los centavos, ¿no? Es algo que las personas que tienen personalidades más, digamos, más creativas y más piscianas, no, es un trabajo que no lo pueden hacer, ¿no? Porque es un trabajo bastante detallista y hasta diría aburrido, ¿no? Y fíjese que Javier Milei tiene esta particularidad que él, en los debates, incluso lo vimos en los debates presidenciales,
y en los reportajes que le hacen, él se pone a explicar teorías y cosas, ¿no? Cuando le dicen, no, bueno, ¿cómo va a ser para bajar la inflación? No, lo que pasa es que según la escuela austríaca, si uno, ¿no? En lugar de estimular la demanda, estimula la oferta y no sé qué, entonces eso crea un superávit, que bla, bla, bla. Entonces empieza a tirar todo ese tipo de datos que son las teorías que él conoce, que eso no le importa a nadie, digamos, eso es una cuestión puramente económica, ¿no? Pero si los políticos saben, y esto se vio bien en el debate que tuvo con Sergio Massa, que Sergio Massa es un político de raza, es decir, tiene sus defectos, por supuesto, pero hay que reconocer que es un político entrenadísimo. Los políticos saben que no hay que aburrir a la gente con datos, lo que hay que decir son digamos, cosas preparadas para que la gente más simple las entienda, ¿no? Y hay que apelar sobre todo a la emoción de las personas, no ¿no? Al intelecto de la persona. Es decir, Javier Milei es una persona que está siempre, de alguna manera, aplicando al intelecto de los que lo votan, ¿no? Y es increíble que haya logrado digamos, llegar a presidente con esa actitud, ¿no? Porque esa actitud tan virginiana no es generalmente recomendable para apelar a las masas, ¿no? Es decir, ese tipo de discusiones son académicas, pero para tener un estadio lleno de gente, empezar a contarle las teorías económicas de la escuela austríaca no es una buena estrategia. Pero bueno, este Sol en Virgo de Javier Milei explica un poco su rol de economista e incluso un poco todo su discurso, ¿no? Que es este discurso detallista, metódico, ¿no? de racional, ¿no? De tratar de decir, no, bueno, el problema en la Argentina está ahí, y en lugar de simplificarlo lo complica, ¿no? Bueno, ya que vimos el Sol, veamos la Luna está en la casa 8, pero está en Sagitario, una Luna en Sagitario. Bueno, él tiene la Luna en Leo, que es en un signo de fuego, y la Luna en Sagitario también es una Luna de fuego, ¿no? Así que nos da esa característica que tiene él del león y toda esa cosa de que se muestra como una persona apasionada. Y recordemos también que Sagitario es la luna, es decir, la luna en Sagitario es la luna de las religiones, ¿no? Y también es la luna, bueno, Sagitario en los tiempos modernos, más que la religión, tiene que ver con una cosmovisión y tiene que ver con las visiones ideológicas de la vida, ¿no? Y Javier Milei tiene una visión terriblemente ideológica de la vida. Él, digamos, adhiere a una ideología que es esta ideología liberal y cree que todas las ideologías que no son las liberales son las equivocadas, ¿no? Y que hay que combatirlas y que el mundo, digamos, y el país va a lograr la felicidad eterna cuando logremos cuando logremos imponer esa filosofía liberal destruyendo todas las otras, que es lo mismo que las visiones de los fanáticos religiosos, ¿no? No es diferente eso. Es decir, los religiosos lo que quieren hacer es combatir a todos los infieles e imponer una teoría espiritual que todos tenemos que seguir, que nos va a llevar a la felicidad, porque es la visión verdadera de la vida, ¿no? Eso es muy sagitariano. Por supuesto, el riesgo que tiene eso siempre es caer en una especie de casa de brujas y en una especie bueno, de fanatismo y de inquisición, ¿no? Es decir, cuando uno cree que tiene la verdad absoluta, digamos, digamos, ya se acaba la democracia, porque hay una visión que es la verdad absoluta y todas las demás son visiones que están equivocadas, ¿no? Esa luna tiene un trígono con Júpiter, ¿no? Así que un poco todo lo que él expresa de su ideología de alguna manera está tocado por la buena fortuna, ¿no? Es decir, y además un poco su visión filosófica de la cosa tiene que ver con cómo se producen riquezas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Que eso tiene que ver con este Júpiter, que en este caso está en Aries, es un Júpiter combativo, ¿no? Recordemos siempre que la luna es un mecanismo de defensa, ¿no? Es decir, no tiene que ver con lidiar con la realidad, sino con la forma en la cual nos preparamos una especie de estructura que nos contenga para sentirnos seguros, ¿no? Bueno, miremos ahora un poco el medio cielo, que está ridículamente en la casa 6, ¿no? Con el bajo cielo en la casa 12. ¿Y qué planeta tenemos? El medio cielo está en Libra, ¿no? En los 20 grados de Libra, en los 18 grados de Libra. Pero en el medio cielo está Marte, ¿no? Entonces todo ese Libra, que es el signo que tiene que ver con aceptar al otro, hacer acuerdos con el otro, la diplomacia, no, bueno, ahí está Marte. Entonces Marte es digamos, justamente el planeta combativo, ¿no?
Pero Marte, este Marte está en caída en Libra, ¿no? Porque eh, Marte rige a Aries, que es decir, está en exilio en Libra, porque Marte rige a Aries, que es el signo opuesto a Libra. Entonces no funciona bien en Libra. Y entonces, que es el mismo Marte que tiene Javier Milei en su propia carta natal. Él tiene Marte en Libra, ¿no? En su carta. Y también es un Marte que no funciona bien, ¿no? Entonces, al estar en caída, es un Marte, digamos, nos da una persona que más que hacer las cosas parece que estar siempre enojado, siempre crispado, ¿no? Siempre de mal humor, ¿no? Ahora está un poquito más simpático ahora que ganó las elecciones tiene que hacer mejor letra, ¿no? Entonces ya no está tan enojado, pero es una persona que da la idea de ser más un lecho hervida que salta, ¿no? Que una persona, digamos, racional, coherente, con los pies en la tierra, etcétera. Y fijémonos este Marte, que a mí esto es algo que me parece fascinante. Ese Marte está en conjunción con un planeta que es Neptuno, ¿no? Que está en el planeta, perdón, en el signo 23 de Libra, mientras que Marte está en el grado 20, ¿no? Por supuesto que Neptuno estuvo en Libra en los años 50, esto no es digamos, Javier Milei no nació en los años 50, nació en 1970, pero bueno, esta es una carta reconstruida a partir, digamos, derivada de otra carta, así que no tiene que ver las fechas, no hay que fijarse en las fechas de los planetas. ¿Y qué nos dice un Marte en Libra, en caída, en conjunción a Neptuno? ¿Qué pasa cuando Neptuno está en conjunción a Marte? Bueno, Neptuno es el planeta que tiene... Primero es el planeta que tiene que disuelve todos los límites, ¿no? Que yo siempre digo, es el planeta que tiene que ver con la izquierda política, en el sentido, con el colectivismo, en el sentido de que Neptuno nos enseña que en definitiva todos somos uno, ¿no? Entonces todo está unido y no hay realmente límites entre las... Es decir, los límites son saturninos, existen en este plano de la existencia, en el plano material, en el plano de Saturno. Este es el mundo de Saturno. Pero en la realidad, en el mundo espiritual, no existen los límites, ¿no? Entonces, como que todo es todo, y lo que tiende a hacer Neptuno siempre es a cortar los vínculos, ¿no? O a disolverlos, perdón, no cortar los vínculos, cortar los límites y disolver los límites para que todos nos podamos unir, ¿no? Y Neptuno, digamos, de alguna manera, la teoría política que emana de Neptuno, esto es lo que tiene que ver con el comunismo, con el socialismo, con el colectivismo, con la idea de que todo es de todos, todo es público, ¿no? Yo hablaba en la carta argentina que Argentina tiene Neptuno en la casa 4, que es el pueblo, y el pueblo argentino siempre exige toda esta cosa de que el hospital sea público, que la universidad sea pública, que la escuela sea pública, que incluso no sé, que nos regalen el fútbol por televisión, ¿no? Toda esta idea de que todo tiene que ser gratis y de todos, ¿no? Fútbol para todos. Cuando ahora Neptuno es un pésimo planeta para estar encima de Marte, porque Marte tiene que ver con yo y cómo yo voy a conseguir las cosas que yo quiero, ¿no? Y es el impulso de, bueno, antiguamente era la guerra, ¿no? Pero tiene que ver con la forma en la cual es el planeta asertivo, ¿no? Por el cual yo voy a buscar aquellas cosas que creo que me corresponden. Y con Neptuno es como que Marte se disuelve, ¿no? Y fíjense que Javier Milei tiene esta especie de obsesión de luchar contra... Que esto ya lo vi en la carta, hay un sextil fuera de signo, pero hay un sextil entre Neptuno y Marte. Es un Marte en mal estado, que es como si no pudiera luchar por sus cosas, y que encima está totalmente disuelto por Neptuno, ¿no? Entonces, ¿qué siente Javier Milei? ¿Cuál es la base de la filosofía de Javier Milei? Que el colectivismo, o sea, Neptuno está destruyendo la capacidad de acción individual, por decirlo así, que es Marte, ¿no? Entonces él defiende ¿no? Tiene toda esa cosa de defender a los privados contra el Estado, ¿no? De defender el esfuerzo individual, ¿no? En contra de él opina que el colectivismo es una especie de cáncer que destruyó el país, y bueno, él en su carta esas energías están colocadas de esa manera, y él está hablando, cuando él habla del mundo exterior, está hablando siempre de lo que pasa en su interior, y por supuesto no es el único, todos nosotros nos pasa eso, nosotros no vemos el mundo como es,
vemos el mundo como somos, ese es un principio de la realidad, ¿no? Con esto no estoy hablando ni bien ni mal de Javier Milei, ¿no? Estoy tratando de... Digo porque algunos, digamos, me están acusando cuando hago las revoluciones lunares y de la Argentina de que yo soy libertario, que estoy a favor de Javier Milei porque veo cosas buenas a favor del gobierno, y después cuando hago este tipo de cosas todos me dicen que soy de izquierda y que estoy en contra de Javier Milei. Yo veo lo que veo en una carta, trato de ser lo más objetivo posible y no creo que en la política haya buenos o malos, no creo ni que los libertarios y los liberales sean los buenos que vienen a liberar el país del colectivismo, ni creo que los colectivistas y los populares vienen a salvar al pueblo de la explotación de las clases pudientes. Me parece que esos son dos mitos que están en la cabeza de las personas y no necesariamente en la realidad, ¿no? Tienen visos de realidad, pero no necesariamente hay que adherir a ninguna de esas maneras de ver la política. Pero bueno, siempre, esta es una de las grandes verdades, digamos, psicológicas y espirituales, ¿no? Es decir, todo lo que creemos que está allá afuera y nos está haciendo daño, en realidad está adentro. Como es adentro es afuera, ¿no? Y como es afuera es adentro. Entonces el colectivismo que ve Milei, que está destruyendo, el colectivismo neptuniano que ve Milei, que está destruyendo el esfuerzo privado, es ese Neptuno que está tocando su propio Marte, ¿no? Es algo que él tiene adentro, ¿no? Lo mismo vimos en la carta del Che Guevara, ¿no? El Che Guevara tenía esta obsesión en contra de Estados Unidos y del imperialismo norteamericano que venía a ocupar la Tierra, y el Che Guevara tenía Plutón en casa 4, en Cáncer, ¿no? Es decir, que Estados Unidos es un país de Cáncer, ¿no? Entonces él proyectaba ese Plutón que estaba en su interior, esa energía oscura en Estados Unidos, y con la idea de que Estados Unidos estaba invadiendo nuestra tierra latinoamericana, ¿no? Y que había que combatir a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Que obviamente no estoy diciendo que Estados Unidos no estoy diciendo que no haya colectivismo y que eso no sea malo eventualmente, y no estoy diciendo que Estados Unidos sea un país santo y que no haya hecho barbaridades en América Latina. Lo que estoy diciendo es que estas personas se obsesionan con ese problema porque ese problema toca como somos todos los seres humanos, ¿no? Nos obsesionamos con algo, vemos un problema porque ese problema está tocando algo que tenemos en nuestro interior. En esta carta, si bien esta es una técnica, por supuesto, de helenística, donde no aparecían los planetas de Urano, Neptuno y Plutón, porque no se habían descubierto, aparecían los 7 planetas tradicionales. Si agregamos los planetas transaturninos o los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, bueno, como ya lo hice, vemos que Neptuno está sobre Marte, y los otros 2 planetas están en el eje 10 y en el eje de la casa 10 y 4, ¿no? Es decir, Urano está en la casa 10 y Plutón está en la casa 4, haciendo oposición. Por supuesto, esta no puede ser una carta de una persona que esté viva ahora, porque la oposición de Plutón con Urano se da cada 100 y pico de años, ¿no? Es decir, la conjunción se da cada 160 y pico de años, y bueno, obviamente la conjunción también, la oposición también, o sea que esta carta no tiene sentido como carta, pero bueno, es una carta, ya explico, derivada, ¿no?, de la carta de él. Y bueno, ¿qué nos dice? Si bien el medio cielo está en la casa 6, que eso es una cosa rara, la casa 10 tiene que ver un poco con cómo nos mostramos al mundo y qué es lo que aportamos un poco a lo público, y Milei, bueno, claramente es una persona que tiene una visión no una visión, sino que los demás lo ven como alguien que tiene que ver mucho con Urano, con la ideología liberal que tiene que ver con Urano, y con esta idea de la libertad, ¿no? Fíjense que su partido político se llama La Libertad Avanza, y con todo lo que tiene que ver, bueno, también Urano tiene que ver con la desregulación, con lo que tiene que ver con la liberalización de los mercados, ¿no? Darle más a los privados, que no esté el Estado, digamos, controlando todo, que no haya un centro, ¿no? Tiene que ver con romper las estructuras capricornianas jerárquicas. Esto es algo que digo siempre, ¿no? Y ese Urano está tocando Plutón, que también nos habla bueno, Plutón es el planeta de la destrucción y la transformación, ¿no? Entonces toda esa energía de que, bueno, él lo que quiere hacer con el país es transformarlo, refundarlo, ¿no? Plutón está en conjunción
a Mercurio en la casa 4. Mercurio está en Leo, ¿no? Esto nos habla de una persona que digamos, que brilla cuando de alguna manera se expresa, ¿no? Que da, bueno, que da discursos y todas esas cosas, digamos, brillando, y que se destaca un poco por su capacidad de, bueno, como orador, o como por las ideas que tiene, ¿no? Bueno, Javier Milei se hizo, fíjense aparte que Javier Milei se hizo famoso, por decir así, cuando empezó a salir en televisión como una persona que era comentarista de economía, ¿no? Entonces esto nos da, bueno, Leo también es estar sobre el escenario o en cámara o debajo de las luces, ¿no? Es la persona que de alguna manera brilla. La televisión es muy leonina, ¿no? Es un como un Leo es el sol, ¿no? Y la televisión, en los tiempos que no había internet, todo el mundo miraba televisión y era una, digamos, una fuente de emisión que daba el programa y millones de personas mirando esa fuente de emisión. Después eso fue reemplazado más por internet, por YouTube, por ejemplo, lo que sea, que es un modelo mucho más acuariano, que es un modelo en red, ¿no? Es decir, no hay un centro, todo el mundo está en YouTube, uno se mete en YouTube y mira, no están todos mirando el video, todo el mundo, cada uno ve el video que quiere ver, ¿no? Entonces Milei tiene ese Mercurio en Leo, nos habla mucho de la forma en la cual él comunica y la forma en la cual él llega a ser conocido, ¿no? Además, fijémonos que es un Plutón, entonces toda esa comunicación que está en conjunción los Plutones, entonces esa comunicación se da en la casa 4, digamos, en el interior del hogar, ¿no? Mira, cuando la gente mira la televisión y con ideas muy transformadoras, ¿no? Que brillan, él brilla, ¿no? Mercurio en Leo, y son ideas transformadoras. Él dice, hay que cambiar este país de raíz, bla, 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 ¿no? Este Plutón en conjunción Mercurio en Leo lo pinta perfecto. De vuelta, Plutón estuvo en Leo de 1938, creo, a 1956. Milei no nació en esa generación, no tiene Plutón en Leo, tiene Plutón al final de Virgo, pero acá aparece en Leo porque estaba en la parte de la dodecatemoria de Leo, no tiene nada que ver con la generación. Y bueno, nos falta mirar Venus. Venus está en el primer grado de Virgo, en la cúspide de la casa 5, y está haciendo una cuadratura a la Luna que está en Sagitario, a los 3 grados de Sagitario. Ahora, ¿qué nos dice Venus en Virgo? Venus en Virgo, yo ya hablé del Venus en Virgo en el video. Venus en Virgo es un Venus, bueno, que obviamente está en caída porque Venus está exaltado en Piscis, que es el signo contrario, no es un Venus que según la astrología tradicional funcione bien. Y generalmente las personas que tienen Venus en Virgo son demasiado quisquillosas, son de personas como que, porque Virgo es el signo que tiene que ver con la independencia, ¿no? Entonces son personas que valoran mucho la independencia y siempre tienen un pero cuando se tienen que poner es decir, generalmente son gente que está soltera o que está sola o que si tiene pareja es cama afuera, es como que no me gusta que me invadan, ¿no? Y Venus en Virgo, esa parte muy quisquilloso, viste, no, si la persona tiene mal aliento a mí no me gusta, o si se cortó el pelo y a mí no me gusta, o si tiene, no sé, la camisa arrugada no me deja de gustar, ¿no? Es muy quisquilloso, ¿no? Con esas cosas. Y yo ya di ejemplos de personas con Venus en Virgo que, por ejemplo, uno es Mick Jagger, que siempre, digamos, si bien era una persona con un rockstar que atraía millones de mujeres, él siempre, con sus parejas, siempre mantuvo mucha distancia, ¿no? En sus matrimonios, y era difícil, no sé, digamos, con un par no se quiso casar, ¿no? Y todo el mundo dice que es muy difícil. De hecho, Keith Richards toda la vida dijo que los Rolling Stones existían gracias a él, que tenía que le pasaba, que él detestaba a Mick Jagger, pero amaba más a los Rolling Stones que más de lo que detestaba a Mick Jagger, ¿no? Entonces esto nos habla de, bueno, una persona que es muy quisquillosa en todo lo que tiene que ver con el romance, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y bueno, fíjense que es una persona que es soltera, Javier Milei, ahora está en pareja, supuestamente está en pareja, no sé, con Fátima Flores, ¿no? Con toda esta cuestión, pero bueno, cuando, qué sé yo, las personas entran en la vida pública ya no, digamos, no sabemos si las cosas que hacen tienen que ver con su rol público, si realmente es una pareja que funciona bien, no lo vamos a juzgar. Pero bueno, si es una persona que este Venus en Virgo aquí explicaría un poco toda esta cuestión de por qué Javier Milei es más
digamos, tiene algunas dificultades para concretar, no solo lo que tiene que ver, porque Venus no solo tiene que ver con el romance y el amor, Venus tiene que ver con la manera con la cual negociamos con los otros, la manera con la cual nos unimos a los otros, ¿no? Es decir, Javier Milei tuvo problemas incluso para tener socios, ¿no? Es decir, intentó una sociedad con José Luis Espert y después la rompió, ¿no? Política, ¿no? Después José Luis Espert dijo que terminaron un poco en buenos términos, porque Milei dijo la verdad que creo que me da para ser presidente, no me da para entonces se cortó solo, ¿no? Pero bueno, esto, Venus en Virgo es muy de cortarse solo, es una persona que le gusta más la soledad, que disfruta quizás más la soledad y la independencia que el vínculo, no es un Venus en Libra, ¿no? Necesita trabajar de a dos o de sentirse de a dos. Que Venus esté en cuadratura a la Luna también nos habla mucho de que el romance, esto ya lo vimos en la carta de Diego Maradona y de otros, es decir, suele dar un poco la idea que el romance y el amor están un poco, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, la gente que tiene esto muchas veces tiene como historias, ¿no? Digamos, yo tengo como una novia con la cual voy y me paso el fin de semana o me acuesto, lo que sea, o un novio, lo que sea. Pero después el afecto está puesto en otra parte, ¿no? Incluso es muy común que con esto la persona quizás tenga una pareja con la cual se casa y tiene hijos que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la luna, y después tenga como amantes o prostitutas, lo que sea, que con la cual vive el lado más erótico, más de Venus de la vida, y eso está separado de la cuestión del amor, ¿no? Bueno, Diego Maradona era así, ¿no? Era una persona que él tenía a su esposa con las hijas y después tenía amantes por todos lados y le aparecieron hijos por todos lados, etcétera. Y fíjense que Javier Milei parece, bueno, se sabe que él tuvo romances y él se encargó también de contar que había tenido romances y hazañas sexuales y cosas, pero digamos, sus afectos parece ser, bueno, sobre todo su hermana, ¿no? Y él tiene una relación bastante extraña con la hermana, tiene mucho en casa 3, tiene Plutón y Urano en la casa 3, una relación que es cualquier cosa menos normal con la hermana. Y esto nos habla de, bueno, un poco eso, ¿no? De cómo es una persona que parece en su vida privada dividir el romance del amor, por decir así, o de los sentimientos, y bueno, que prefiere más la cuestión de ser independiente y estar solo antes que aferrarse a alguien, ¿no? Esto quizás lo explica. A ver, no me gusta opinar de la vida privada de las personas ni cómo son en el amor y el romance, pero lo que estoy tratando de hacer es dar la idea de una figura pública o dando el ejemplo de una figura pública para que se entiende lo valiosa que es esta técnica y la cantidad de conclusiones que podemos sacar, ¿no? Por último, bueno, Saturno está en la casa 9, nosotros ya vimos en los ejemplos que di, cuando hablé de la casa 9 y en los ejemplos, que Saturno en la casa 9 da personas que tienen una visión muy estructurada filosóficamente hablando. La cosmovisión es como muy fija, muy estructurada y muy rígida, ¿no? Es decir, el ejemplo que yo daba era el Papa Benedicto XVI, que él bueno, era un defensor a ultranza del dogma católico, ¿no? Él era parte del Instituto de la Fe, no sé cómo se llama, en el Vaticano, que trata de preservar el dogma católico, y cuando surgió la crisis del SIDA, él estaba totalmente en contra de que la gente use preservativo, porque eso no era parte del dogma católico. Él prefería que la gente se muriera de SIDA, pero pero que no violaran el dogma católico, ¿no? Y el Che Guevara también tenía, por decir alguien del signo totalmente contrario, Saturno en la casa 9, y era una persona muy rígida con respecto. Él tenía una idea de que había que llevar el socialismo a todos lados, y que, bueno, si había que fusilar a todo el mundo para hacer la revolución socialista, y él decía, hay que crear 100 Vietnams, ¿no? Y él quería llevar, digamos, el conflicto de Vietnam, que fue una cosa terrible, a todos los países del mundo para combatir al imperialismo norteamericano, con la idea de que cuando el imperialismo norteamericano estuviera derrotado, iba a venir la felicidad. Y esa idea fija que tenía venía un poco de ese Saturno en casa 9 que tenía, una filosofía muy estructurada, una filosofía que no acepta matices, ¿no? Y acá tenemos a Milei de vuelta, que si bien él no lo tiene en la carta natal, este Saturno,
acá nos está diciendo algo, nos está diciendo, ojo, Javier Milei también tiene en el fondo una ideología bastante cerrada y una visión ideológica bastante cerrada o una cosmovisión bastante estructurada, y con Saturno ahí, que es un poco la forma en la que vive el mundo, ¿no? También Saturno ahí tiene que ver con, bueno, Saturno es el planeta de los militares, del orden, no de los militares, que tiene que ver con el orden, ¿no? Tiene que ver con el ejército de los militares desde el punto de vista de que el ejército de los militares son tiene un costado saturnino, que es esa cuestión de aferrarse todos, es una estructura rígida, todos tienen que obedecer a alguien y todos mandan a alguien, ¿no? Es una estructura muy saturnina, ¿no? Entonces también esto nos habla de la cuestión de que él quiere regular las marchas piqueteras, ¿no? Y la cuestión de que nadie, digamos, de que no corten las calles, más allá de que probablemente sea delito cortar las calles, eso es un mal método para protestar, pero bueno, esto de que el país tiene que tener orden, la puso a Patricia Bullrich a lograr el orden del país. También esto está mostrado por la idea del Saturno en casa 9, ¿no? De que todo tiene que ser saturnino, ordenado, previsible. Y bueno, el eje de los nodos, no sé si da para analizar el eje de los nodos acá, pero el eje de los nodos está el nodo sur en casa 5, el nodo norte en casa 11. Y eso es muy interesante porque el nodo sur en casa 5 nos muestra a una persona que cuando trata de brillar sola involuciona. Fíjense que él se muestra como el león, ¿no? Que tendría que ver con todo lo que tiene que ver con Leo, si hacemos esta idea de que la casa 5 moderna, de que la casa 5 tendría que ver con Leo, ¿no? Mientras que la casa 11 tiene que ver con la casa de los grupos, lo colectivo justamente, ¿no? Lo acuariano, ¿no? Y en el sentido que es opuesto a lo que sería el leonino, ¿no? Y justamente esto nos dice que para él la dirección evolutiva, por el fondo, perdón, quiero aclarar algo, tiene este eje de los nodos, está en casa, el nodo sur en casa 2 y el nodo norte en casa 8. Tiene que ver con una cuestión totalmente distinta, que tiene que ver con justamente con el dinero, con las finanzas, con las crisis, ¿no? Con cómo la persona se gana el dinero, con cómo la persona no tiene que ir a buscar la seguridad material, sino que tiene que arriesgarse a justamente salir al riesgo y tomar riesgos en lo económico, ¿no? Usar dinero ajeno, todo ese tipo de cosas. Pero acá lo tenemos en casa 5 y casa 11, y esto nos dice, cuando Milei quiere brillar él y quiere ser él el león o el tipo que firma el DNU y todo el mundo hace lo que yo digo, me parece que le va a ir mal, ¿no? Es decir, acá dice esto es, digamos, es involutivo. Lo que tiene que hacer que es ir a lo colectivo. La casa 11 también tiene que ver con el Congreso, ¿no? Es decir, tiene que hacer, digamos, negociar con los demás, escuchar a los demás, hacer algo que tenga que ver con el consenso de todos, ¿no? Es decir, no tiene que ser la estrella, no es digamos, la casa 5 es el cantante solista, ¿no? El tipo que brilla solo. La casa 11 es la banda y yo soy uno más de la banda, ¿no? Y toco, yo soy el que toca el bajo y soy igual a todos los demás y es una banda, ¿no? La estrella es la banda, no yo. Por dar un ejemplo musical, ¿no? Entonces creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que Milei tiene que aprender en el fondo a hacer acuerdo con los demás, a escuchar a los demás, a dejar que brillen los otros y él ser parte de un equipo, ¿no? Y no sé, él tiene la luna en Leo en la carta natal, eso le debe costar un poco bastante, ¿no? En su campaña él decía, yo no vengo a brillar yo, sino a crear un ejército de leones, una cosa, no sé cuál era la frase, tiene que ver algo con esto, como diciendo, bueno, si viene a empoderarnos a todos, o si viene a hacer algo bueno por todos, sí, si viene a hacer la estrella a él y a creerse que los aplausos tienen que ser para él, le va a ir mal, ¿no? Bueno, creo que ya podemos dejar acá, ya pasamos la media hora. Y no quiero hacer una súper, digamos, lectura de la carta, que simplemente quería mostrarles un poco cómo esta técnica de la dodecatemoria nos da un montón de información que es adicional a la carta natal y que, bueno, en algunos casos confirma cuestiones de la carta natal, en otros casos las explica mejor, ¿no? Y bueno, esta es un poco lo que la carta de la dodecatemoria tiene que decir acerca de Javier Milei. Espero que les haya interesado y bueno, esta es una técnica que ya me preguntaron varias veces dónde la pueden hacer. Si se meten en astrosic.com o en astro.com hay una opción para la dodecatemoria. En astrosic.com está en la parte de astro, tienen que ir
a la carta tradicional y hay una página que dice dodecatemoria de 12 abajo y cliquean ahí. Y en astro.com se meten entre las cartas que tienen, abajo de todo hay una que dice dodecatemoria, no sé qué, y presionan eso y muestra la carta. Pero bueno, es una técnica muy interesante y que no está para nada difundida, ¿no?, entre los astrólogos, por lo menos de internet, ¿no? Así que bueno, después vamos a seguir mirando cartas usando esta técnica, pero por ahora, bueno, les agradezco verme acompañado hasta acá. Les pido que me den un me gusta y que se suscriban y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.